Llegué temprano al aeropuerto para recoger a mi esposa, pero descubrí que alguien más ya estaba allí esperándola. Lo seguí y escuché a mi esposa decir: mientras él esté en el trabajo, dejaremos todo listo. Oh, ojalá pudiera ver su cara cuando se entere, pero yo tenía otros planes para eso. Y creedme, ella no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Todo empezó aquel martes por la mañana. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez había algo diferente. Valeria regresaba hoy de Milán después de una semana de viaje de negocios, y yo había decidido que este día marcaría un cambio. Los últimos meses habían sido distantes entre nosotros, fríos, como si viviéramos en la misma casa, pero en mundos diferentes. Ella siempre estaba ocupada, siempre cansada, siempre con esa mirada ausente cuando le hablaba. Pero hoy iba a romper con eso. Lo había estado planeando desde que se fue. Saldría temprano del trabajo, algo que nunca hago. La sorprendería en el aeropuerto con flores, con una sonrisa, con toda mi atención. Luego la llevaría a cenar a ese restaurante italiano que tanto le gusta, el que tiene velas en cada mesa y ese vino tinto que siempre pide. Reservé una mesa para las 20. Todo estaba calculado, todo era perfecto. Me arreglé con esmero esa mañana. Elegí la camisa gris que a ella le gusta, la que dice que me hace parecer más joven. Me puse la colonia que me regaló por Navidad, solo 2 gotitas en el cuello. Me miré al espejo y vi a un hombre de 47 años intentando recuperar algo que sentía que se le escapaba de las manos, pero no me iba a rendir. 23 años de matrimonio valían la pena para seguir luchando. En la oficina intenté concentrarme en el trabajo, pero fue imposible. Revisaba mi teléfono cada 10 minutos, verificando el horario del vuelo de Valeria. Vuelo 1247 de Iberia, llegada prevista a las 16:20 de la tarde. Perfecto. Si salía a las 15, tendría tiempo de pasar por la floristería, llegar al aeropuerto, buscar aparcamiento y estar allí cuando ella saliera de la zona de recogida de equipajes. A las 14:30 no aguanté más. Le dije a mi asistente que me dolía el estómago, que necesitaba irme. Me miró extrañada porque nunca salgo temprano, nunca falto al trabajo, nunca pongo excusas. Pero hoy era diferente. Cogí mi americana, mi cartera, las llaves de mi coche y salí de esa oficina como si escapara de una prisión. Había mucho tráfico en la autovía, pero yo iba silbando, tamborileando en el volante al ritmo de la música de la radio. Me sentía bien, optimista, como un hombre a punto de hacer algo importante por su matrimonio. Paré en nuestra floristería de siempre, la del letrero verde y las macetas en la calle. Entré y el olor a flores frescas me invadió de inmediato. El florista me reconoció. Siempre voy allí para los cumpleaños de Valeria, para nuestro aniversario, para cualquier ocasión especial. Esta vez pedí un ramo grande de rosas coral, sus favoritas, 20 rosas frescas con esas pequeñas gotas de agua que las hacen brillar. El hombre las envolvió en papel transparente con un lazo color crema. Para alguien especial, dijo sonriendo. Para mi esposa, respondí, y me sentí orgulloso al decirlo. Pagué 50 euros por el ramo y salí de allí, sintiéndome como un héroe romántico. Las coloqué con cuidado en el asiento del copiloto, ajusté el aire acondicionado para que no se marchitaran y conduje hacia el aeropuerto con una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Llegué a la terminal internacional a las 16:10. Encontré aparcamiento en la planta 2, no muy lejos de la entrada. Cogí las flores, cerré el coche y caminé hacia la terminal de llegadas internacionales. El lugar estaba lleno de gente, maletas rodando, familias abrazándose, taxistas con carteles esperando pasajeros. Me coloqué cerca de la puerta de salida, por donde sabía que Valeria aparecería tras recoger su equipaje. Revisé mi teléfono. I 16:15. El vuelo había aterrizado a tiempo. En cualquier momento saldría por esa puerta, cansada, pero hermosa, y me vería allí con las flores y esa cara de sorpresa. Me imaginé su expresión, tal vez asombro, tal vez esa pequeña sonrisa que solía dedicarme cuando hacía algo inesperado. Los minutos pasaron. 16:20, 16:25. La gente empezó a salir del vuelo de Milán, arrastrando maletas, hablando por teléfono, buscando a sus familias.
Estiré el cuello, intentando ver a través de la multitud, buscando el largo cabello castaño de Valeria, ese caminar seguro que tiene, esa maleta negra que siempre lleva, y entonces la vi. Salió por la puerta con su maleta, vistiendo ese traje de chaqueta verde que usa para las reuniones importantes. Se la veía elegante, profesional, exactamente igual que siempre. Pero había algo extraño. No estaba sola. No estaba buscando un taxi, ni mirando su teléfono. Caminaba directamente hacia alguien que la esperaba. El estómago se me encogió cuando vi de quién se trataba. Álvaro, su hermano, estaba allí de pie con una enorme sonrisa, con los brazos abiertos, esperándola como si fuera lo más natural del mundo. Valeria llegó hasta él y se abrazaron. Un abrazo largo, demasiado largo. Me quedé paralizado, con las flores en las manos, sintiéndome como un completo idiota. ¿Qué hacía Álvaro allí? Se suponía que estaba en Bilbao trabajando. Eso es lo que Valeria me dijo la semana pasada cuando hablamos por teléfono. Entonces, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué no me dijo que él iría a recogerla? ¿Por qué ni siquiera había mencionado que estaría en la ciudad? Algo en mi pecho se retorció. No era solo confusión, era algo más profundo, algo oscuro. Los vi caminar juntos hacia la salida. Álvaro llevaba la maleta de Valeria, riéndose de algo que ella decía. No me habían visto. Yo estaba demasiado lejos, escondido entre la multitud de personas que esperaban. Debería haberla llamado. Debería haber gritado su nombre, caminar hacia ellos, hacer notar mi presencia, pero no lo hice. Algo me detuvo. Un instinto que me decía que esperara, que observara, que necesitaba entender lo que estaba pasando antes de mostrarme. Los seguí. No sé por qué lo hice. Solo sé que mis pies empezaron a moverse tras ellos, manteniendo la distancia, escondiéndome detrás de columnas y grupos de personas. Salieron del aeropuerto y caminaron hacia un aparcamiento. Los seguí con las flores aún en la mano, sintiéndome como un detective barato en una mala película. Los vi subirse a un coche plateado que no reconocí. Álvaro le abrió la puerta del copiloto a Valeria como un caballero y ella subió sin mirar atrás. Corrí hacia mi coche, tiré las flores en el asiento trasero sin importarme si se estropeaban y arranqué el motor con las manos temblorosas. No podía creer lo que estaba haciendo. Nunca en 23 años había espiado a mi esposa. Nunca tuve motivos para hacerlo. Pero ahora, al ver ese coche plateado salir del aparcamiento, algo dentro de mí gritaba que necesitaba saber. Lo seguí, manteniendo 2 coches de distancia. Álvaro conducía despacio, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tomaron la autovía hacia el norte, alejándose de nuestra casa, alejándose de la ruta lógica. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿A dónde van? ¿Por qué no iban directamente a casa? Condujeron durante 20 minutos hasta que llegaron a una zona comercial que conozco bien. Hay oficinas, algunos restaurantes, una cafetería cara donde los empresarios tienen reuniones. El coche plateado aparcó frente a un edificio de oficinas de 3 plantas. Yo aparqué en la acera de enfrente, detrás de un camión grande que me ocultaba perfectamente. Valeria y Álvaro se bajaron del coche. Ella revisó su teléfono. Él dijo algo que la hizo reír. Caminaron hacia la entrada del edificio como si fueran socios de negocios, como si esto fuera completamente normal. Me bajé del coche y crucé la calle intentando parecer casual, como alguien que simplemente pasaba por allí. Me acerqué lo suficiente para escuchar, y entonces oí la conversación que destruyó todo lo que creía saber sobre mi vida. Mientras él esté en el trabajo, dejaremos todo listo, dijo Valeria con esa voz fría que usa cuando organiza algo importante. Tenemos 3 horas antes de que salga de la oficina. Más que suficiente, se rió Álvaro. ¿Ya firmaste los papeles que te envié? Los revisé todos en Milán. Están perfectos. Diego no sabrá de dónde le vino el golpe. Me quedé helado detrás de un árbol. La respiración se me atascó en algún lugar entre los pulmones y la garganta. Diego. Mi nombre en su boca sonaba a veneno. Oh, si tan solo pudiera ver su cara cuando se entere de todo, continuó Valeria. Y había algo en su tono que nunca antes había escuchado. Era pura crueldad mezclada con satisfacción. 23 años, pensando que era el hombre de la casa, el proveedor, el que tomaba las decisiones importantes. No tiene ni idea de que todo está a mi nombre, la casa, las cuentas de inversión,
incluso las acciones de la empresa que heredó de su padre. Porque fuiste muy lista, hermanita, respondió Álvaro. Lo convenciste de que era por razones fiscales, por protección legal, y el idiota confió en ti. Ella se rió. Esa risa me atravesó como un cuchillo. Diego siempre ha sido demasiado confiado, demasiado bueno, demasiado predecible, por eso ha sido tan fácil. Entraron en el edificio y la puerta se cerró tras ellos. Me quedé allí en la calle, sintiendo como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Todo lo que acababa de escuchar no podía ser real. No podía ser mi Valeria, la mujer con la que me casé cuando tenía 24 años. La mujer que lloró de felicidad cuando le propuse matrimonio en aquella playa al atardecer. La mujer que prometió amarme en lo bueno y en lo malo. Pero era ella. Y cada palabra que dijo era real. Caminé de vuelta a mi coche como un zombi. Me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Las flores estaban en el asiento trasero, marchitándose. Un patético recordatorio de lo estúpido que había sido. Había salido temprano del trabajo para sorprender a mi esposa. Había comprado flores, había hecho reservas en un restaurante. Y mientras yo hacía todo eso, ella planeaba mi destrucción. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Aterricé bien. Voy a coger un taxi a casa. Estaré allí sobre las 18. Nos vemos luego. Mentiras. Puras mentiras. Estaba mintiendo mientras yo leía el mensaje. Mientras ella estaba a 2 manzanas con su hermano, haciendo quién sabe qué en ese edificio de oficinas. Respondí. Perfecto, amor. Te espero en casa. Cada palabra me quemaba los dedos al escribirla. Me quedé en ese coche durante 40 minutos, mirando fijamente la entrada del edificio, esperando a que salieran. Necesitaba saber más. Necesitaba entender todo el plan. Porque, si había algo que había aprendido en mis años trabajando en finanzas, es que, cuando alguien dice, todo está a mi nombre, significa que hay un plan. Y ese plan no es bueno para la otra persona. Finalmente, salieron. Valeria parecía satisfecha, relajada, como alguien que acaba de cerrar un buen trato. Álvaro llevaba un grueso sobre de papel manila lleno de papeles. Se despidieron con un abrazo en la acera. Lo terminaremos el viernes, dijo Álvaro. En la fiesta de papá y mamá. Será perfecto. Perfecto, repitió Valeria. 50 años de su matrimonio y el final del mío. Qué irónico. Se rieron juntos. Luego Álvaro se subió a su coche plateado y se alejó. Valeria sacó su teléfono y llamó al taxi. La vi esperar en la acera, revisando su teléfono, arreglándose el pelo, preparándose para su actuación, porque eso es lo que era toda su vida, una actuación. Cuando llegó el taxi y se fue, encendí mi coche y conduje en dirección contraria. Aún no podía ir a casa, aún no podía enfrentarme a ella. Si llegaba ahora, si la veía entrar por esa puerta con su fingido cansancio, su abrazo obligatorio, sus mentiras preparadas, iba a explotar. Y aún no podía explotar. No, necesitaba pensar, necesitaba un plan. Conduje sin rumbo durante 1 hora. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza como una canción. Todo está a mi nombre. No sabrá de dónde le vino el golpe. Si tan solo pudiera ver su cara cuando se entere de todo. Paré en un aparcamiento vacío cerca del río. Apagué el motor y me permití sentir todo el peso de lo que acababa de descubrir. Mi esposa me estaba traicionando, no con otro hombre, lo cual habría sido más fácil de procesar. Me estaba traicionando de una manera mucho peor. Me estaba robando, me estaba usando, y lo había estado haciendo durante años, probablemente mientras yo trabajaba como un idiota, para mantener su estilo de vida, para darle todo lo que necesitaba para ser el marido perfecto, la casa. Esa casa que compré con el dinero que heredé cuando mi padre murió hace 10 años, 200.000 euros. Él había ahorrado toda su vida trabajando en la fábrica. Invertí cada céntimo en esa casa porque Valeria dijo que era su sueño. Una casa grande con jardín, con espacio para recibir invitados, para organizar cenas elegantes. Y sí, la puse a su nombre porque mi gestor dijo que había beneficios fiscales, porque Valeria insistió en que era más seguro por razones legales, porque confiaba en ella completamente. Las cuentas de inversión, 60.000 euros que había ahorrado, más las aportaciones mensuales que hice durante años, todo transferido a cuentas conjuntas
que Valeria poco a poco me convenció para moverlas únicamente a su nombre. Es más sencillo para los impuestos, amor. Así, si te pasa algo, tengo acceso inmediato. Excusas que sonaban razonables en su momento, y las acciones de la empresa que fundaron mi padre y mi tío hace 30 años, de la cual heredé el 40%. Valeria me convenció hace 5 años para ponerlas en un fideicomiso a su nombre para protección de activos. Firmé los papeles, sin leer los detalles, porque confiaba en ella, porque pensaba que estábamos en el mismo equipo. Ahora, entendía la verdad. No estábamos en el mismo equipo. Nunca lo estuvimos. Yo solo era un medio para un fin. Saqué mi teléfono y marqué un número al que no había llamado en meses. Marcos, mi mejor amigo de la universidad, ahora abogado especializado en derecho de familia y sucesiones, contestó al tercer tono. Diego, hermano. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Necesito verte ahora mismo. Es urgente. Mi voz sonaba rota incluso para mí. Hubo un silencio al otro lado. Marcos me conocía lo suficientemente bien para saber que nunca exageraba. Nunca pedía ayuda a menos que fuera absolutamente necesario. Estoy en mi despacho. Ven cuando quieras. Conduje directamente al centro de la ciudad, donde Marcos tiene su bufete de abogados en la planta 12 de un edificio corporativo. La recepcionista me dejó pasar de inmediato. Marcos me esperaba en su despacho, con esa mirada seria que usa cuando sabe que algo malo está pasando. Siéntate, dijo, señalando el sofá de cuero frente a su escritorio. Cuéntamelo todo. Y le conté cada palabra que había escuchado, cada detalle de lo que había visto, cada mentira que Valeria me había dicho en un mensaje mientras estaba con su hermano planeando mi ruina. Marcos escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc legal, su expresión oscureciéndose con cada frase. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Diego, esto es grave, muy grave. Si lo que escuchaste es cierto, y presiento que lo es, estamos hablando de fraude patrimonial, posible conspiración, y dependiendo de lo que planeen hacer el viernes, podrías perderlo todo. Lo sé, respondí. Mi voz sonaba hueca. Por eso estoy aquí. Necesito saber qué puedo hacer. Necesito saber si hay alguna manera de protegerme. Marcos se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad a sus pies. Lo primero que necesito saber es, ¿tienes copias de los documentos que firmaste? Los títulos de propiedad, los contratos del fideicomiso, los papeles de las cuentas de inversión. Negué con la cabeza. Valeria siempre se encargaba de eso. Decía que era mejor que ella se ocupara del papeleo porque yo estaba demasiado ocupado con el trabajo. Yo solo firmaba donde ella me decía que firmara. Maldita sí. Marcos volvió a su escritorio y abrió su portátil. Está bien. Trabajaremos con lo que tenemos. Mañana a primera hora voy a solicitar copias de todos los registros públicos, la titularidad de la casa, las escrituras, todo lo que esté registrado oficialmente. También voy a necesitar que me des acceso a tus extractos bancarios, a cualquier documento que tengas guardado en casa. ¿Y si se da cuenta de que estoy investigando?, pregunté. El miedo en mi voz era palpable. No se dará cuenta si lo hacemos bien. Diego, escúchame con atención. Marcos se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los míos. Por ahora, no puedes cambiar nada en tu comportamiento. Tienes que ir a casa, actuar de manera completamente normal, como si nada hubiera pasado. Sé que va a ser lo más difícil que hayas hecho en tu vida, pero es crucial. Si ella sospecha que sabes algo, acelerará sus planes y no tendremos tiempo para protegerte. No sé si puedo. Admití. No sé si puedo mirarla a la cara sabiendo lo que sé. Tienes que ser capaz de pensar en esto como en una partida de ajedrez. Ella cree que tiene todas las piezas en posición, que ya ha ganado, pero no sabe que tú conoces sus movimientos. Esa es tu única ventaja en este momento. No la desperdicies por un impulso emocional. Tenía razón. Por supuesto, tenía razón. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. ¿Qué pasa con el viernes? Dijeron que iban a terminarlo todo en la fiesta de aniversario de sus padres. Eso me preocupa, dijo Marcos, frunciendo el ceño. Suena a que planean hacer algo público, tal vez humillarte delante de tus suegros. Es una táctica común en estos casos. Te hacen quedar como el malo, como el incompetente, y así justifican quedarse con todo. ¿Podemos detenerlos antes de eso?
Depende de lo que encontremos en los próximos días. Pero Diego, necesito que entiendas algo importante. Si tus sospechas son correctas y ella tiene el control legal sobre todos estos activos, revertir eso no va a ser fácil ni rápido. Vamos a necesitar probar coacción, fraude, tal vez incompetencia mental en el momento de la firma. Es complicado. Entonces estoy perdido, dije, sintiendo el peso del mundo caer sobre mis hombros. No, no estás perdido, pero necesitas ser inteligente, necesitas ser paciente y necesitas confiar en mí. Marcos se levantó y me puso una mano en el hombro. Voy a ayudarte a salir de esto, te lo prometo, pero tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Asentí. ¿Qué más podía hacer? Miré mi reloj. Schwadenstufen. Valeria ya debía de estar en casa, probablemente preguntándose dónde estaba yo. Le envié un mensaje diciendo, saliendo de una reunión de última hora, estaré ahí en 20 minutos. Ella respondió de inmediato, vale, estoy cansada del viaje, voy a ducharme. Perfecto. Me daba tiempo para recomponerme, para preparar mi cara, para convertirme en el Diego que ella esperaba ver. El marido confiado, el hombre predecible, el idiota que no sabía nada. Ve a casa, me dijo Marcos. Actúa normal. Nos vemos aquí mañana a las 8 a.m. Traeré a un investigador privado con el que trabajo. Necesitamos documentarlo todo, conseguir pruebas sólidas de lo que están planeando. Un investigador privado. La idea me hizo sentir como si estuviera en una película barata. Diego, estamos luchando por tu patrimonio, por tu futuro. No podemos hacerlo con suposiciones y conversaciones que escuchaste por casualidad. Necesitamos pruebas concretas, grabaciones si es posible, documentos, fotografías, todo lo que podamos conseguir. Salí del despacho de Marcos sintiéndome un poco más centrado, pero todavía devastado. El trayecto en coche a casa fue el más largo de mi vida. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Cada canción en la radio sonaba a burla. Pasé por nuestra calle, vi las luces encendidas en la casa, el coche de Valeria aparcado en la entrada y sentí náuseas. Esa casa que compré con el dinero de mi padre. La casa donde pensé que envejeceríamos juntos, donde imaginé a los nietos jugando en el jardín algún día. Ahora la veía por lo que realmente era, una trampa, una prisión disfrazada de hogar. Aparqué mi coche en el garaje y me quedé sentado un momento, preparándome mentalmente. Podía ver a través de la ventana de la cocina. Valeria se movía de un lado a otro, probablemente preparando algo para cenar. Desde fuera, parecía la escena perfecta de la vida doméstica. Nadie que nos viera pensaría que esa mujer estaba planeando destruirme. Tomé 3 respiraciones profundas. 1, 2, 3. Y abrí la puerta del coche y entré en la casa. «Diego, ¿ya estás aquí?» Valeria apareció desde la cocina con una sonrisa. Llevaba ropa cómoda, el pelo todavía mojado por la ducha. Se la veía hermosa, relajada, completamente inocente. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. «Pensé que llegarías antes a casa. Tuve una reunión de última hora», mentí, y me sorprendió lo fácil que salió la mentira. «¿Qué tal por Milán?» «Agotador», suspiró, volviendo a la cocina. «Muchas reuniones, mucho networking, pero productivo. Hice buenos contactos». La seguí a la cocina, observando cada uno de sus movimientos con nuevos ojos. ¿Cuántas veces había hecho esto exactamente igual? ¿Cuántas veces había vuelto a casa del trabajo y la había encontrado cocinando, sonriendo, actuando como la esposa perfecta? ¿Y cuántas de esas veces había sido una mentira? «¿Cómo viniste desde el aeropuerto?», pregunté, intentando sonar casual. «Cogí un taxi», respondió sin mirarme. «Cortando verduras en la tabla. No quería molestarte en el trabajo». Mentira número 1. ¿Echaste de menos la casa? «Muchísimo. No hay nada como dormir en tu propia cama». Se giró y me sonrió. «A ti también te eché de menos». Mentira número 2. Me senté en uno de los taburetes de la isla de la cocina viéndola cocinar. Me habló de la conferencia, de la presentación que vio, de un orador motivacional que le pareció interesante. Asentí en los momentos adecuados. Hice las preguntas pertinentes. Actué como el marido atento que siempre había sido. Por dentro, me estaba muriendo.
Esa noche cenamos juntos en la mesa del comedor, como habíamos hecho miles de veces antes. Valeria había preparado pollo con verduras, algo sencillo porque decía estar cansada. Comí sin saborear nada. Cada bocado era como masticar cartón. Ella hablaba y hablaba, llenando el silencio con historias de Milán, con anécdotas sobre personas que había conocido, con planes para la semana. Por cierto, dijo de repente, como si acabara de recordarlo, el viernes es el aniversario de mis padres. El 50 años de casados. Van a dar una fiesta en el club de campo. No es nada demasiado grande, solo la familia más cercana y algunos amigos. Podemos ir el viernes. Ahí estaba la fecha que Álvaro y ella habían mencionado. Mientras él esté en el trabajo, dejaremos todo listo. Lo terminaremos el viernes en la fiesta de papá y mamá. Será perfecto. Por supuesto que podemos ir, respondí, forzando una sonrisa. 50 años. Es un logro increíble. Lo sé, dijo, y hubo algo extraño en su expresión. Algo que no pude descifrar del todo. 50 años, con la misma persona. A veces me pregunto, ¿cómo lo hicieron? Amor y compromiso, dije automáticamente. Eso es lo que hace que un matrimonio dure. Me miró fijamente durante un momento, y juro que vi pasar algo por sus ojos. Culpa, diversión, desprecio. No podía estar seguro. Luego sonrió y dio un sorbo a su vino. Tienes razón, amor y compromiso. Después de cenar, Valeria dijo que estaba exhausta y se fue a la cama temprano. Me quedé en el salón con la televisión encendida pero sin prestar atención. Esperé hasta escuchar su respiración profunda y regular desde el dormitorio, la señal de que estaba completamente dormida. Entonces me moví. Fui a su despacho, esa pequeña habitación en el segundo piso que ella había convertido en su espacio personal. Necesito privacidad para trabajar, me había dicho años atrás, un lugar donde pueda concentrarme. Nunca cuestioné eso, nunca tuve motivos para cuestionar nada. Abrí la puerta con cuidado, el despacho estaba meticulosamente organizado. Un escritorio de madera oscura, un ordenador, archivadores bien etiquetados. Empecé a buscar, abriendo cajones lo más silenciosamente posible, revisando carpetas, intentando encontrar los documentos que Marcos necesitaba. En el tercer cajón del archivador, encontré una carpeta marcada Propiedad, Casa. La abrí con manos temblorosas. Allí estaba la escritura de nuestra casa, la casa que compré con el dinero de mi padre. Y efectivamente, tal como Valeria había dicho, estaba completamente a su nombre. Mi nombre no aparecía por ninguna parte, ni como copropietario, ni como cónyuge con derechos, nada. Era como si yo no existiera. Tomé fotografías de cada página con mi teléfono, luego continué buscando. Encontré otra carpeta, Inversiones, más de lo mismo, cuentas a nombre de Valeria Ortiz Domínguez. Mi apellido estaba allí solo como adorno, pero legalmente yo no tenía acceso a nada de ese dinero. 65.000 euros que había ahorrado durante años, más los intereses acumulados, fuera de mi alcance. La siguiente carpeta me destruyó por completo. Fideicomiso, empresa, las acciones que heredé de mi padre, el 40% de la empresa que construyó con sus propias manos, estaban en un fideicomiso irrevocable a nombre de Valeria. Había una cláusula que decía que en caso de divorcio o separación, ella mantenía el control total de las acciones. Otra cláusula establecía que podía vender las acciones sin mi consentimiento bajo ciertas circunstancias. Mi padre había muerto hace 10 años, creyendo que me dejaba seguridad, un patrimonio que cuidaría de mí toda mi vida, y yo lo había regalado todo, confiando ciegamente en una mujer que ahora planeaba usarlo en mi contra. Fotografié todo, cada página, cada documento, cada prueba de mi propia estupidez. Cuando terminé, devolví todo exactamente a como lo había encontrado. Cerré los cajones, apagué la luz y salí de ese despacho sintiendo como si acabara de descubrir mi propia tumba. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado junto a Valeria, escuchando su respiración tranquila, mirando al techo en la oscuridad. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Cuándo decidió ella que yo solo era un medio para enriquecerse? ¿Fue al principio? ¿O hubo un momento específico en nuestro matrimonio en el que su amor se convirtió en codicia? Recuerdo nuestros primeros años juntos.
Yo trabajaba muchas horas como analista financiero, ganando apenas lo suficiente para pagar un pequeño piso. Valeria trabajaba en marketing para una empresa mediana. Éramos felices, o al menos eso pensaba. Cocinábamos juntos los fines de semana, veíamos películas, nos acurrucábamos en el sofá, hacíamos planes para el futuro. Luego murió mi padre. De repente, teníamos 200.000 euros, una cantidad que para nosotros en ese momento era una fortuna. Fue Valeria quien sugirió comprar una casa. Una inversión inteligente, dijo. Un lugar donde podamos construir nuestro futuro. Fue ella quien insistió en ponerla a su nombre por razones legales que yo no entendía del todo, pero que sonaban razonables. Luego vino la herencia de las acciones de la empresa. Yo no sabía nada sobre la gestión de ese tipo de activos. Valeria sugirió el fideicomiso. Dijo que había consultado con un abogado, que era la mejor manera de proteger mi herencia de los impuestos y posibles demandas. Firmé, confiando en que ella tenía en mente mis mejores intereses. Había estado planeando esto desde entonces. 10 años de paciente estrategia, moviendo pieza a pieza hasta tenerme exactamente donde me quería. El reloj marcó las 4 a.m. Cuando finalmente me levanté. No podía estar en esa cama ni un minuto más. Bajé a la cocina, hice café y me senté en la oscuridad a esperar el amanecer. A las 6, envié un mensaje a mi oficina diciendo que llegaría tarde. A las 7:30, salí de casa mientras Valeria seguía dormida. Llegué al despacho de Marcos exactamente a las 8. Él ya estaba allí junto con un hombre de unos 50 años, delgado y con rostro severo. Marcos hizo las presentaciones. Diego, este es Héctor. Es el mejor investigador privado con el que he trabajado. Le conté tu situación y está dispuesto a ayudarnos. Héctor me estrechó la mano con un agarre firme. Siento mucho por lo que estás pasando. Marcos me ha enseñado los documentos que fotografiaste anoche. Es un caso complicado, pero no imposible. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sentándome en el sofá. No había dormido en 36 horas y sentía que mi cuerpo funcionaba a pura adrenalina. Primero, necesitamos más información sobre lo que planean hacer el viernes, dijo Héctor, abriendo un portátil. Dijiste que escuchaste a tu mujer y a su hermano mencionar que iban a terminar todo en la fiesta de aniversario. Necesitamos saber exactamente qué significa eso. ¿Cómo vamos a averiguarlo?, pregunté. Héctor sonrió, pero no era una sonrisa amable. Vigilancia. Voy a seguir a tu mujer y a su hermano durante los próximos días. Voy a documentar cada reunión, cada llamada telefónica, si es posible, cada movimiento sospechoso. Si planean algo grande, tendrán que coordinarse, y cuando lo hagan, estaré allí para grabarlo. ¿Es eso legal?, pregunté. ¿Es legal documentar a las personas en espacios públicos?, Marcos respondió. Héctor sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin cruzar las líneas legales. Confía en él. Segundo punto, continuó Héctor. Necesito que tú también hagas algo. Quiero que esta noche, cuando llegues a casa, intentes sacarle a Valeria más información sobre la fiesta del viernes. Pregúntale detalles. ¿Quién va a estar allí? ¿A qué hora es? ¿Dónde es exactamente en el club? Cualquier información que puedas conseguir, sin levantar sospechas. No sé si puedo actuar con naturalidad, admití. Tienes que poder, dijo Marcos con firmeza. Diego, sé que esto es horrible. Sé que cada segundo que pasas con ella debe sentirse como una tortura, pero estamos en una carrera contrarreloj. Solo tenemos hasta el viernes para armar un caso sólido para protegerte. Los siguientes 3 días fueron los más duros de mi vida. Cada mañana me despertaba junto a Valeria. La veía arreglarse para el trabajo, la escuchaba hablar sobre su día y tenía que actuar como si todo fuera normal, como si mi mundo no se hubiera desmoronado por completo, como si no supiera que cada sonrisa suya era una mentira. Héctor trabajaba en las sombras, enviándome actualizaciones mediante mensajes encriptados. El martes por la tarde, Valeria se reunió con Álvaro en una cafetería del centro. Héctor logró fotografiarlos revisando documentos juntos, sus cabezas inclinadas sobre papeles que no pude identificar en las fotos, pero que claramente eran importantes. El miércoles, Álvaro visitó un banco. Héctor lo siguió pero no pudo entrar. Sin embargo, logró fotografiarlo saliendo con un sobre de papel manila similar
al que había visto el día que lo seguí desde el aeropuerto. El jueves por la noche, mientras cenábamos, saqué el tema de la fiesta como Héctor me había indicado. Amor, ¿a qué hora es la fiesta de tus padres mañana? Quiero asegurarme de salir del trabajo temprano. Valeria levantó la vista de su plato. A las 19 de la tarde, es en el salón principal del club, el que tiene los ventanales que dan al jardín. Estarán mis hermanos, algunos tíos, amigos íntimos y mis padres. Probablemente unas 50 personas en total. ¿Te parece bien? ¿Necesitas que lleve algo? Vino, un regalo. Ya me he encargado de todo, respondió. Compré un regalo de parte de los dos. Un viaje a Europa que siempre han querido hacer. Les va a encantar. Qué generoso, dije. Y tuve que morderme la lengua para no añadir, especialmente con mi dinero. Ella sonrió. Son mis padres. Se merecen algo especial después de 50 años juntos. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, salí de la casa en silencio y conduje hasta un aparcamiento vacío a 3 manzanas de distancia. Héctor me esperaba en su coche. Me subí al asiento del copiloto. «Tengo algo que necesitas escuchar», dijo sin preámbulos. Conectó su teléfono a un pequeño altavoz y le dio al play. Era la grabación de una llamada telefónica. Reconocí la voz de Valeria de inmediato. «Álvaro, ¿confirmaste con el notario?», dijo ella. «Todo confirmado», respondió su hermano. «Estará allí a las 20:30. Traerá los documentos finales. Diego solo tiene que firmar y todo quedará sellado. ¿Y estás seguro de que firmará? ¿De que no sospechará nada?». Álvaro se rió. «Valeria, lo hemos preparado perfectamente. Vamos a presentarlo como un regalo de aniversario para papá y mamá. Una reorganización del patrimonio familiar. Una forma de honrar su legado. Diego es tan sentimental que firmará sin siquiera leer, especialmente después del pequeño espectáculo que vas a montar». «El espectáculo», repitió Valeria, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «Sí, eso será divertido. 20 minutos de lágrimas de gratitud por tener un marido tan maravilloso y generoso. Y mientras todos aplauden su nobleza, él firma su sentencia de muerte financiera». «Genio», dijo Álvaro, «puro genio. Y después, cuando presentes la demanda de divorcio el lunes, no podrá hacer nada. Todo estará legalmente transferido, irrevocable. Fin». La grabación terminó. Me quedé sentado en silencio, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era solo un robo, era una humillación pública planeada. Era usar mi propio sentimentalismo en mi contra. Era convertir un momento familiar en el escenario de mi destrucción. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté finalmente. «No puedo revelar mis métodos», dijo Héctor. «Pero es completamente legal y admisible ante un tribunal. Ahora sabemos exactamente qué van a hacer mañana. Van a presentarte unos documentos disfrazados de un noble gesto familiar. Van a presionarte emocionalmente para que los firmes delante de todos. Y esos documentos van a transferirles a ellos lo poco que aún está a tu nombre. ¿Qué puedo hacer?». Mi voz sonaba desesperada, incluso para mis propios oídos. Héctor me entregó un sobre. «Marcos y yo hemos estado trabajando en esto durante las últimas 48 horas. Aquí hay copias de todos los documentos que fotografiaste, más algunos que obtuvimos de los registros públicos. También hay una declaración jurada que debes firmar ante notario mañana por la mañana, declarando que fuiste coaccionado para transferir tus bienes al nombre de Valeria. ¿Funcionará eso?». «Es un comienzo». Héctor dijo. «No revertirá todo inmediatamente, pero iniciará el proceso legal. Y lo que es más importante, evitará que firmes cualquier documento adicional que te presenten mañana por la noche. Entonces, ¿qué hago con la fiesta? ¿Me niego a firmar?». Héctor negó con la cabeza. «Eso alertaría a Valeria de que sabes algo». «No, vamos a hacer algo mejor. Vamos a dejar que monte todo su espectáculo. Vamos a dejar que piense que ha ganado. Y luego, cuando menos se lo espere, le daremos la vuelta a la tortilla. Marcos estará en la fiesta. Vas a invitarlo como a tu amigo íntimo, alguien que naturalmente estaría en un evento familiar importante. Él traerá sus propios documentos, los documentos reales que hemos preparado. Cuando Valeria y Álvaro presenten los suyos, Marcos intervendrá como tu asesor legal, expondrá todo delante de todos». Lo miré fijamente,
procesando el plan. ¿Quieres que me enfrente a ella públicamente delante de su familia? Diego, ella planeaba humillarte públicamente delante de esas mismas personas. Planeaba hacerte firmar tu ruina mientras todos aplaudían. Planeaba convertirte en el tonto sentimental que lo regaló todo por amor. ¿De verdad crees que se merece un trato mejor? Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero la idea de enfrentarme a Valeria, de exponer nuestro matrimonio muerto delante de decenas de personas, me aterrorizaba. Necesito pensarlo, dije. No hay tiempo para pensar, respondió Héctor con firmeza. La fiesta es mañana a las 19. O actuamos entonces, o lo pierdes todo. Es así de simple. Regresé a casa a las 2 a.m. Valeria seguía dormida, completamente ajena a que su plan estaba a punto de desmoronarse. Me tumbé a su lado y cerré los ojos. Pero no dormí. No pude dormir. Mi mente no paraba de reproducir la grabación. Las palabras de Valeria, su risa cruel, la forma en que hablaba de mí como si fuera un objeto, una herramienta, algo para usar y desechar. El amanecer del viernes fue nublado. Me levanté antes que Valeria, me duché y me vestí con un traje gris que ella siempre había dicho que me quedaba bien. Si íbamos a hacer esto, iba a hacerlo bien. Iba a parecer el hombre al que ella había subestimado, no la víctima que esperaba que yo fuera. Valeria se despertó de buen humor. Estaba cantando en la ducha, algo que no había hecho en meses. Debería haberlo visto como una señal, pero en ese momento solo pensé que estaba emocionada por la fiesta de sus padres. Ahora sabía la verdad. Estaba emocionada porque hoy era el día en que finalmente ejecutaría su plan. Desayunamos juntos. Habló sobre la fiesta, sobre lo mucho que significaba para sus padres, sobre lo especial que sería la noche. Asentí, bebí mi café y conté las horas. A las 10 a.m. fui al despacho de Marcos. Firmé la declaración jurada ante un notario que él había traído. El documento declaraba que había sido manipulado emocionalmente para transferir mis bienes gananciales al nombre exclusivo de mi esposa, bajo falsos pretextos de protección fiscal y legal, que en ningún momento tuve la intención de regalar o transferir permanentemente estos bienes, y que ahora, habiendo descubierto el fraude, solicitaba la reversión de todas las transferencias. Esto no revertirá nada inmediatamente, explicó Marcos mientras yo firmaba, pero es una pieza crucial del rompecabezas legal. Demuestra que no fuiste un marido generoso que lo regalaba todo. Fuiste víctima de una manipulación financiera. ¿Y esta noche? Pregunté. Esta noche iré contigo a la fiesta. Llegaré a las 19:15, 15 minutos después de que empiece. Llevaré un maletín con todos los documentos que hemos recopilado. Cuando Valeria y Álvaro hagan su movimiento, yo haré el mío. ¿Y si no hacen nada? ¿Y si la grabación estaba equivocada? Marcos me miró con esa expresión seria que pone cuando sabe que estoy evadiendo la realidad. Diego, no estaba equivocada. Sabes que no. Vas a entrar a esa fiesta. Vas a actuar como el marido perfecto una última vez. Y cuando ella intente destruirte, estarás preparado. El resto del día pasó en una extraña neblina. Fui a la oficina, pero no me podía concentrar en nada. Mi asistente me preguntó si me sentía bien porque estaba pálido. Le dije que solo estaba cansado. A las 17, me fui y conduje a casa a cambiarme. Valeria ya estaba lista, llevando un vestido esmeralda que le quedaba perfecto, el pelo recogido en un moño elegante, el maquillaje impecable. Estaba preciosa. Parecía la mujer de la que me enamoré hace 23 años, pero ahora sabía que esa mujer nunca existió realmente. O si existió, había muerto hacía mucho tiempo. «Estás muy guapo», dijo, ajustándome la corbata. Sus manos tocaron mi pecho, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no apartarme. «Vamos a hacernos fotos esta noche. Quiero recordar este momento». Por supuesto que quería recordarlo. Quería tener fotografías del día en que me destruyó. Llegamos al club a las 19 en punto. El salón estaba decorado con globos dorados y blancos, flores por todas partes, mesas cubiertas con elegantes manteles. Los padres de Valeria estaban en la entrada, recibiendo a los invitados. Su madre, Teresa, una mujer de 70 años con el pelo completamente blanco y una cálida sonrisa, me abrazó con genuino afecto. «Diego, qué alegría verte. Gracias por venir a celebrarlo con nosotros».
No me lo perdería por nada, respondí. Y esa parte era cierta. No me lo iba a perder, pero no por las razones que ella pensaba. El padre de Valeria, un hombre robusto que había trabajado toda su vida como ingeniero, me dio un firme apretón de manos. 50 años, Diego, es todo un logro. Espero que tú y Valeria podáis celebrar lo mismo algún día. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Valeria sonrió y me cogió la mano. Ese es el plan, papá. Mentiras. Todo eran mentiras. Entramos en el salón. Había unas 50 personas, como había dicho Valeria. Reconocí a algunos, sus hermanos, sus tíos, amigos de la familia que había conocido a lo largo de los años. Álvaro estaba en una esquina hablando con un hombre que no reconocí. Cuando nos vio entrar, su expresión cambió por una fracción de segundo. Hubo algo ahí, algo oscuro y calculador. Luego sonrió y caminó hacia nosotros. «Hermanita, estás increíble», dijo, besando la mejilla de Valeria. Luego me miró a mí. «Diego, cuñado, me alegro de verte». Le estreché la mano, forzando una sonrisa. «Igualmente, Álvaro. Esta va a ser una noche especial», dijo, y había un doble sentido en sus palabras que solo yo podía captar. Muy especial. A las 19:15, vi a Marcos en el pasillo. Llevaba un traje negro, un maletín de cuero en la mano, y esa expresión profesional que usa cuando está en modo abogado. Caminó directamente hacia mí. «Diego, amigo, espero que no te importe que haya venido. Sé que es un evento familiar, pero cuando me hablaste del aniversario de los padres de Valeria, quise estar aquí para felicitarles. Era una mentira perfectamente creíble». Valeria me miró con sorpresa, pero no con sospecha. «Marcos, qué sorpresa. Por supuesto que no. Cualquier amigo de Diego es bienvenido». Marcos le estrechó la mano y sonrió. 50 años de matrimonio es algo para celebrar. Mi mujer no pudo venir. Les manda sus disculpas, pero yo no me lo quería perder. Se mezcló con los invitados, hablando con algunos, manteniendo un perfil bajo, pero siempre con ese maletín cerca. Yo sabía lo que había dentro, copias de todos los documentos, la declaración jurada que firmé esta mañana, las fotografías que Héctor había tomado, la grabación de la llamada telefónica. Era una bomba a punto de estallar. La cena se sirvió a las 19:30. Me senté junto a Valeria en una de las mesas principales, fingiendo disfrutar de la comida que no me sabía a nada. Ella estaba radiante, hablando con todos, riendo, actuando como la hija perfecta en la celebración perfecta. Yo miraba el reloj. Según la grabación, el notario llegaría a las 20:30. A las 20:15, tras el plato principal, el padre de Valeria se levantó para dar un discurso. Habló sobre 50 años de amor, de compromiso, de superar las dificultades juntos. Habló sobre la importancia de la familia, de mantener las promesas, de honrar los votos matrimoniales. Cada palabra era como una bofetada en la cara teniendo en cuenta lo que estaba a punto de pasar. Cuando terminó su discurso, todos aplaudieron. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Me pregunté si eran reales o si también eran parte de su actuación. Entonces Álvaro se levantó. «Antes de que continuemos con el postre, mi hermana Valeria y yo tenemos algo especial que queremos hacer esta noche. Algo que honra no solo a nuestros padres, sino también a toda la familia». Mi corazón empezó a latir más rápido. Aquí venía. Miré hacia donde estaba Marcos. Me miró y asintió casi imperceptiblemente. Valeria se levantó, aún con lágrimas en los ojos. «Mamá, papá, nos habéis enseñado el valor de la familia, de cuidarnos mutuamente, de pensar en el bienestar de todos antes que en el nuestro. Esta noche, inspirados por vuestro ejemplo, Diego y yo queremos hacer algo significativo». Se volvió hacia mí y me cogió la mano. Su toque me dio náuseas, pero me obligué a no reaccionar. Diego ha sido un marido maravilloso durante 23 años. Trabajador, generoso, siempre pensando en el futuro de nuestra familia. Y esta noche, él y yo hemos decidido hacer una reorganización patrimonial familiar como tributo al legado de mis padres. Álvaro sacó un sobre de papel manila, el mismo que había visto en las fotografías de Héctor. «Tenemos aquí los documentos preparados por un notario que llegará en cualquier momento. Es un simple formalismo, una forma de consolidar todos nuestros bienes familiares bajo un fideicomiso
que beneficiará a todos. Algunas personas en la mesa murmuraron con aprobación. Sonaba noble, sonaba generoso, exactamente como lo habían planeado. Diego, dijo Valeria, apretándome la mano, con sus ojos llorosos mirándome directamente. Sé que esto también es importante para ti. Honrar a mi familia, asegurar que todo lo que hemos construido juntos beneficie a las futuras generaciones. Este era el momento, este era el punto donde se suponía que debía levantarme, emocionado y conmovido, y declarar que sí, que por supuesto, haría cualquier cosa por la familia, y luego firmar los documentos sin leerlos, mientras todos aplaudían mi nobleza. Pero yo tenía otros planes. Me levanté lentamente. La gente en la mesa me miraba a la expectativa. Valeria sonrió, pensando que había ganado. Álvaro tenía una expresión de satisfacción apenas contenida. Valeria, dije, con voz tranquila pero clara, antes de que hablemos sobre reorganizaciones patrimoniales familiares, creo que todos los presentes merecen saber algo importante. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Diego, merecen saber que hace 4 días decidí salir temprano del trabajo para sorprenderte en el aeropuerto cuando volvías de Milán. El color empezó a desaparecer de su cara. Merecen saber que cuando llegué al aeropuerto, debería haber estado sola, pero estabas con tu hermano Álvaro. Algo extraño teniendo en cuenta que me dijiste que cogerías un taxi a casa. Álvaro se tensó. Algunas personas en las mesas cercanas empezaron a prestar atención. Merecen saber que os seguí, que os vi ir a un edificio de oficinas y que os escuché hablar sobre cómo, mientras yo estaba en el trabajo, ibais a dejar todo listo, sobre cómo querías ver mi cara cuando me enterara de todo. Valeria se quedó completamente quieta. El salón quedó en absoluto silencio. Todas las conversaciones se habían detenido. Todos nos miraban. Y merecen saber, continué, mi voz cobrando fuerza, que durante los últimos 23 años me has estado manipulando sistemáticamente para transferir todos mis bienes a tu nombre. La casa que compré con el dinero que heredé de mi padre, las cuentas de inversión que construí con mis ahorros, las acciones de la empresa que me dejó mi padre, todo está a tu nombre ahora, ¿verdad, Valeria? El silencio en el salón era ensordecedor. Podía oír mi propia respiración, el tintineo de las copas que alguien dejó en una mesa, el murmullo distante de la música de fondo que nadie había notado hasta ese momento. Valeria me miraba con los ojos muy abiertos, con la boca ligeramente abierta como si no pudiera procesar que esto estuviera pasando de verdad. Diego, ¿qué estás haciendo? Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio absoluto del salón, todos la oyeron. Estoy diciendo la verdad, respondí. Algo que tú deberías haber hecho hace mucho tiempo. Álvaro se levantó bruscamente. Esto es ridículo, Diego. Claramente estás confundido. Los documentos que tenemos aquí son completamente legítimos. Están diseñados para proteger a la familia. ¿Para hacer qué, Álvaro? Le interrumpí, girándome hacia él. Para terminar lo que empezasteis, según la conversación que grabé. El notario que esperáis debería llegar en cualquier momento, con los documentos finales que supuestamente yo firmaría sin leer. Documentos que transferirían lo poco que aún está a mi nombre. Y luego el lunes, Valeria presentaría la demanda de divorcio, dejándome absolutamente sin nada. Los murmullos estallaron por todo el salón. La madre de Valeria se llevó la mano a la boca. Su cara mostraba auténtica conmoción. Su padre se había puesto en pie, mirando a su hija con una expresión que nunca le había visto antes. ¿Grabaste? Valeria recuperó la voz, pero sonaba aguda, desesperada. Diego, no sé de qué estás hablando. No hay ninguna grabación. Te estás inventando cosas, ¿verdad? Marcos, dije, dirigiéndome a mi amigo que había estado esperando exactamente este momento. Marcos se acercó a nuestra mesa, abrió su maletín y sacó una pequeña grabadora digital. La colocó en el centro de la mesa y le dio al play. La voz de Valeria llenó el salón, clara e inconfundible. Álvaro, ¿confirmaste con el notario? Todo confirmado. Estará allí a las 20:30. Traerá los documentos finales. Diego solo tiene que firmar y todo quedará sellado. ¿Y estás seguro de que firmará? ¿De que no sospechará nada? La risa de Álvaro resonó por los altavoces.
Valeria, lo hemos preparado perfectamente. Vamos a presentarlo como un regalo de aniversario para papá y mamá, una reorganización del patrimonio familiar, una forma de honrar su legado. Diego es tan sentimental que firmará sin siquiera leer, especialmente después del pequeño espectáculo que vas a montar. Valeria había retrocedido varios pasos, con la mano en el pecho, negando con la cabeza. No, eso está sacado de contexto. Estábamos. Pero la grabación continuó implacablemente. El espectáculo, sí, eso será divertido. 20 minutos de lágrimas de gratitud por tener un marido tan maravilloso y generoso. Y mientras todos aplauden su nobleza, él firma su sentencia de muerte financiera. Genio, puro genio. Y después, cuando presentes la demanda de divorcio el lunes, no podrá hacer nada. Todo estará legalmente transferido. Irrevocable. Fin. Marcos detuvo la grabación. El silencio que siguió fue aún peor que el de antes. Teresa, la madre de Valeria, tenía lágrimas corriendo por su cara, pero no eran lágrimas de alegría como las de momentos antes. Eran lágrimas de horror, de vergüenza, de dolor. Valeria, habló por fin su padre, y su voz temblaba de rabia contenida. Dime que esto no es verdad. Dime que no planeabas usar el aniversario de tu madre y el mío como escenario para robarle a tu marido. Papá, Valeria intentó hablar, pero las palabras no salían. Miró alrededor del salón en busca de apoyo, buscando a alguien que la defendiera, pero todos la miraban con expresiones que iban de la conmoción al asco. Tengo más, dijo Marcos, sacando una gruesa carpeta de su maletín. Aquí hay copias de todos los documentos que Diego firmó durante los últimos 10 años. Escrituras de propiedad, contratos de fideicomiso, transferencias de cuentas bancarias. En cada caso, Diego fue convencido de que era por protección legal, por beneficios fiscales, por el bien de la familia. Pero en realidad, cada documento estaba diseñado para transferir el control total de sus bienes a nombre de Valeria, dejándolo sin derechos legales sobre su propio patrimonio. Colocó las copias sobre la mesa, papeles esparcidos, mostrando cifras, fechas, firmas. Mi firma en cada uno de ellos, tan confiado, tan ingenuo. La casa que Diego compró con 200.000 euros que heredó de su padre, continuó Marcos, está completamente a nombre de Valeria. Diego no tiene ningún derecho legal sobre ella. Las cuentas de inversión que contienen 65.000 euros de los ahorros de Diego, más los intereses acumulados, están a nombre de Valeria. Las acciones de la empresa familiar que le dejó su padre, actualmente valoradas en aproximadamente 300.000 euros, están en un fideicomiso irrevocable controlado por Valeria. Escuchar las cifras pronunciadas en voz alta frente a todos hizo que la magnitud de la traición fuera aún más real. Más de 500.000 euros. El trabajo de toda mi vida, toda la herencia de mi padre, todo lo que había construido, metódicamente robado durante años. Álvaro finalmente encontró la voz. Esto es absurdo, Marcos. Eres abogado. Sabes que los bienes gananciales se manejan de diferentes maneras dependiendo de las circunstancias. No hay nada ilegal hay todo de ilegal en esto. Marcos lo interrumpió bruscamente. Coacción emocional, manipulación financiera, fraude documentado y lo mejor de todo. Diego firmó una declaración jurada esta mañana ante notario, explicando exactamente cómo fue manipulado para transferir estos bienes. Esa declaración, combinada con esta grabación y todas las pruebas que hemos reunido, es más que suficiente para iniciar procedimientos legales, no solo para la reversión de los bienes, sino también cargos penales por fraude. La cara de Álvaro pasó de la arrogancia a la palidez en cuestión de segundos. Además, añadió Marcos, disfrutando claramente este momento, tenemos a un investigador privado que ha estado documentando cada movimiento de Valeria y Álvaro durante los últimos 4 días. Fotografías de sus reuniones secretas, registros de sus llamadas telefónicas, todo perfectamente legal y admisible en los tribunales. Sacó un sobre con fotografías y las esparció por la mesa. Ahí estaban Valeria y Álvaro en la cafetería, con las cabezas juntas sobre los documentos. Álvaro, saliendo del banco, con un sobre manila. Incluso había una foto del día en el aeropuerto, cuando se abrazaron mientras yo los miraba desde lejos con las flores en la mano.
Teresa se levantó de su silla. Valeria, Álvaro, ¿cómo pudisteis? ¿Cómo pudisteis usar nuestro aniversario, el momento más importante de nuestras vidas, para hacer esto? Mamá, no es lo que parece. Valeria lo intentó. Es exactamente lo que parece, gritó su padre. Nunca lo había visto tan furioso. Escuché tu voz en esa grabación. Os escuché a los dos reíros mientras planeabais usar nuestro aniversario como tapadera para vuestro complot. 50 años llevamos tu madre y yo juntos. 50 años construyendo una familia basada en la honestidad y el respeto. Y vosotros dos la habéis manchado esta noche. Teresa se me acercó. Sus ojos estaban rojos de llorar. Diego, no tengo palabras para expresar lo mucho que lo siento. Si hubiera sabido lo que mi hija estaba haciendo, lo que mis hijos estaban planeando, nunca. No es culpa vuestra, le dije, cogiéndole la mano. No lo sabíais. Nadie lo sabía. Valeria y Álvaro tuvieron mucho cuidado de mantener todo en secreto. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó, con la voz que era apenas un susurro. Voy a recuperar lo que es mío, respondí, y voy a divorciarme de vuestra hija. No puedo seguir casado con alguien que me ve como un medio para enriquecerse, como un tonto sentimental que puede ser manipulado. Valeria sollozó. Diego, por favor, sé que cometí errores. Sé que esto estuvo mal, pero podemos ir a terapia, podemos trabajar en esto, podemos. No hay nada en lo que trabajar, la interrumpí. Valeria, durante los últimos 4 días he estado buscando algún rastro de la mujer con la que me casé, buscando alguna señal de que esto fue un error, un terrible malentendido. Pero cada prueba que encontré, cada grabación que escuché, cada documento que leí, solo confirmó la verdad. No me amabas. Probablemente nunca me amaste. Solo viste una oportunidad cuando mi padre murió y dejó esa herencia. Eso no es verdad, protestó débilmente. No lo es. Entonces dime, ¿cuándo empezaste a planear esto? ¿Cuándo decidiste que te ibas a quedar con todo? ¿Fue hace 1 año? ¿Hace 5 años? ¿O fue desde el principio, desde que supiste que iba a heredar algo de valor? Ella no respondió. Solo lloró, cubriéndose la cara con las manos. Uno de los hermanos de Valeria, Gonzalo, se acercó. Siempre habíamos tenido una relación cordial. Diego, lamento que esto haya pasado en nuestra familia. No sé qué decir. No hay nada que decir, respondí. Solo quiero que sepas que no os guardo rencor a vosotros. Esto no tiene nada que ver con el resto de la familia, solo con Valeria y Álvaro. ¿Vas a proceder legalmente contra ellos?, preguntó Gonzalo. Miré a Marcos, quien asintió. Sí, voy a presentar la demanda de divorcio el lunes por la mañana. También voy a iniciar procedimientos legales para revertir todas las transferencias de bienes que se obtuvieron mediante manipulación. Y dependiendo de cómo respondan Valeria y Álvaro, podríamos seguir adelante con los cargos penales por fraude. Valeria levantó la vista bruscamente. Cargos penales. Diego, no puedes hacer eso. Soy tu mujer. Eras mi mujer, la corregí. Ahora solo eres la mujer que intentó robarme todo lo que tenía. El padre de Valeria se dirigió a su hija y a su hijo. Quiero que los dos salgáis de este salón. No vais a arruinar más esta noche. No vais a seguir manchando el aniversario de vuestra madre y mío con vuestra presencia. Papá, empezó Valeria. ¡Fuera!, gritó él, señalando a la puerta. Los dos, ahora mismo. Álvaro no esperó más. Cogió su chaqueta y caminó hacia la salida con la cabeza gacha. Valeria se quedó un momento más, mirándome con una expresión que podría haber sido de remordimiento o solo de autocompasión. Era difícil saberlo en ese momento. Espero que te sientas bien por esto, dijo, con la voz llena de amargura. Destruiste mi vida esta noche. Tú destruiste tu propia vida, respondí con calma. Yo solo expuse lo que tú ya habías hecho. Se dio la vuelta y salió del salón, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Cuando la puerta se cerró tras ella, el ambiente en el salón cambió. La tensión no desapareció por completo, pero se alivió un poco. La gente empezó a hablar en voz baja, procesando lo que acababan de presenciar. Teresa se acercó al micrófono donde su marido había dado su discurso momentos antes. Su voz temblaba cuando habló. Quiero pediros disculpas a todos. Vinisteis esta noche a celebrar 50 años de matrimonio, de amor, de compromiso,
y en su lugar presenciasteis algo terrible. Os pido que no dejéis que lo que acaba de pasar manche la idea del matrimonio, de la familia, del compromiso. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Mi marido y yo llevamos casados 50 años. No siempre fue fácil. Hubo momentos difíciles, momentos en los que queríamos rendirnos, pero elegimos quedarnos. Elegimos trabajar en nuestros problemas. Elegimos honrar nuestros votos. Eso es lo que hace que un matrimonio dure: la honestidad, el respeto y la voluntad de poner a tu pareja en primer lugar. Miró directamente hacia donde yo estaba de pie. Diego, lamento profundamente lo que mi hija te hizo. No hay excusa para ello, pero quiero que sepas que sigues siendo parte de esta familia. Pase lo que pase con el divorcio, no importa cómo terminen las cosas legalmente, siempre serás bienvenido aquí. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. La fiesta no continuó como estaba planeado. ¿Cómo iba a hacerlo? Algunas personas se quedaron, principalmente la familia cercana que quería asegurarse de que Teresa y su marido estuvieran bien. Otros se despidieron discretamente, probablemente aliviados de escapar de la incomodidad. Me quedé porque sentí que se lo debía a los padres de Valeria, quienes no merecían que su aniversario fuera recordado solo por el escándalo. Marcos se me acercó después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido. Lo hiciste bien, Diego. Sé que no fue fácil. Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, admití, pero tenías razón. No se merecía un trato mejor después de lo que planeaba hacerme. El lunes presentaremos los papeles del divorcio, dijo Marcos. También comenzaremos el proceso legal para recuperar tu patrimonio. No será rápido. Probablemente tomará meses, tal vez más de un año. Pero vamos a ganar, Diego. Tenemos pruebas sólidas y los cargos penales. Marcos suspiró. Eso depende de ti. Técnicamente, tenemos suficiente para seguir adelante, pero los casos de fraude matrimonial son complicados. A menudo, los fiscales no quieren involucrarse porque lo ven como un asunto civil, no penal. Podríamos intentarlo, pero te advierto, será largo y doloroso. Déjame pensarlo, dije. En ese momento, solo quería que todo terminara. Quería recuperar mi vida, mi dignidad, mi paz. Esa noche, conduje a casa solo, pero no a la casa que compartía con Valeria. Fui directo a un hotel cerca del centro. No podía volver a ese lugar. Aún no. Tal vez nunca. Marcos me había sugerido que me quedara en otro lugar mientras procesábamos el divorcio, y tenía razón. Necesitaba distancia. Necesitaba espacio para sanar. El fin de semana pasó en una neblina. Mi teléfono no paraba de sonar. Valeria llamó decenas de veces. Dejó mensajes de voz llorosos, rogándome que habláramos, que le diera la oportunidad de explicarse. No respondía a ninguna llamada. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había hecho. Álvaro también intentó ponerse en contacto conmigo, pero sus mensajes eran diferentes, amenazantes. Dijo que había arruinado la reputación de su familia, que lo pagaría, que me estaba aprovechando de la situación para hacerme la víctima. Reenvié esos mensajes directamente a Marcos, quien los añadió a nuestro archivo de pruebas. El lunes por la mañana, Marcos y yo nos presentamos en el juzgado para iniciar oficialmente los trámites de divorcio. Los documentos exponían claramente los motivos: fraude patrimonial, manipulación emocional, conspiración para apropiarse de bienes gananciales mediante engaño. Adjuntamos copias de todas las pruebas que habíamos reunido. El martes recibí una llamada de mi madre, Rosa. Vivía en otra ciudad y no había estado en la fiesta del viernes, pero alguien le había contado lo que pasó. Vino a visitarme al hotel esa misma tarde. Hijo, dijo, abrazándome con fuerza, siento mucho lo que te hizo esa mujer. Tu padre estaría furioso si supiera que el dinero que te dejó para tu seguridad fue robado de esta manera. Voy a recuperarlo, mamá, le prometí. Marcos dice que tenemos un caso sólido. No me importa el dinero, dijo ella, mirándome directamente a los ojos. Me importas tú. ¿De verdad estás bien? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Estaba bien? No, estaba devastado. Mi matrimonio de 23 años había sido una mentira. La mujer en la que confiaba completamente
Me había traicionado de la manera más cruel posible. Toda mi vida necesitaba ser reconstruida desde cero. No estoy bien, admití finalmente, pero lo estaré con el tiempo. Rosa se quedó conmigo esa semana. Cocinó, me obligó a comer cuando no tenía hambre, escuchó cuando necesitaba hablar y respetó mi silencio cuando no encontraba las palabras. Su presencia me recordó que no estaba completamente solo, que todavía tenía familia que me quería de verdad. 2 semanas después, Valeria finalmente contrató a un abogado. Era predecible. Su abogado intentó argumentar que las transferencias de bienes habían sido voluntarias, que yo había actuado de buena fe al poner todo a nombre de Valeria, y que ahora intentaba revertirlo solo porque el matrimonio se estaba acabando. Pero Marcos estaba preparado. Presentó la grabación, las fotografías, la declaración jurada, todo. El abogado de Valeria cambió rápidamente de estrategia, ofreciendo un acuerdo. Quieren negociar. Marcos me lo dijo por teléfono. Están dispuestos a devolver el 60% de los bienes si retiras la demanda y no sigues adelante con los cargos penales. ¿El 60%? Repetí, incrédulo. Marcos, eso es mi dinero. Todo eso es mi dinero. Lo sé, pero tenemos que ser realistas. Podemos pelear por el 100% y pasar años en los tribunales, gastando decenas de miles de euros en honorarios legales. O podemos aceptar el 60% ahora y seguir adelante con tu vida. ¿Qué me recomiendas? Hubo una pausa. Sinceramente, Diego, te recomiendo pelear. Tenemos un caso extremadamente sólido, pero tienes que estar preparado para que sea una batalla larga y agotadora. Entonces, peleamos. Decidí que no se trataba solo del dinero. Se trataba del principio. Se trataba de que Valeria no pudiera salirse con la suya, robándome y luego ofreciéndose a devolverme una parte como si me estuviera haciendo un favor. Los meses siguientes fueron exactamente tan difíciles como Marcos había advertido. Vistas, declaraciones, interrogatorios cruzados. Valeria contrató a peritos que intentaron argumentar que ella había contribuido significativamente al matrimonio de formas no económicas, que merecía una compensación por años de trabajo doméstico no remunerado. Era absurdo, teniendo en cuenta que había trabajado a tiempo completo durante la mayor parte de nuestro matrimonio, pero sus abogados lo intentaron de todos modos. Marcos contraatacó con pruebas de que Valeria había ganado un sueldo comparable al mío durante años, de que no había hijos que cuidar, de que la división del trabajo doméstico había sido relativamente equitativa. Y lo que es más importante, presentó pruebas claras de que las transferencias de bienes no habían sido por mutuo acuerdo, sino por manipulación deliberada. 6 meses después del inicio del proceso, el juez emitió finalmente una orden preliminar congelando todos los bienes en disputa. Valeria no podía vender la casa, no podía sacar dinero de las cuentas de inversión, no podía tocar las acciones de la empresa. Fue una pequeña pero significativa victoria. Para entonces, yo ya había empezado a reconstruir mi vida. Encontré un piso pequeño pero cómodo. Me volví a centrar en mi trabajo, donde sorprendentemente recibí un ascenso. Mi jefe había oído rumores sobre mi situación personal y en lugar de verlo como una debilidad, lo vio como prueba de mi capacidad para manejar crisis. También empecé a ir a terapia. Necesitaba procesar no solo la traición, sino también mi propia responsabilidad al permitir que sucediera. Mi terapeuta me ayudó a entender que confiar en tu pareja no es una debilidad, pero sí necesitas mantener cierta conciencia de tus propios asuntos financieros. Nunca debí haber firmado documentos sin leerlos por completo. Nunca debí haber cedido el control total de bienes tan importantes. 1 año después de aquella noche en la fiesta de aniversario, el juez emitió su sentencia final. Ordenó la reversión completa de todas las transferencias de bienes obtenidas mediante fraude. La casa se vendería y las ganancias se dividirían a partes iguales. Las cuentas de inversión volverían a mi nombre. Las acciones de la empresa serían devueltas a mi control absoluto. Valeria apeló, por supuesto, pero su recurso fue rechazado 3 meses después. Finalmente, había terminado. El divorcio finalizó 18 meses después de que lo iniciara. Valeria se quedó con su mitad justa de los bienes acumulados durante el matrimonio, aproximadamente 250.000 euros.
Yo recuperé todo lo que era originalmente mío, más mi parte de los bienes gananciales. No gané en el sentido de quedarme con más de lo que me correspondía, pero tampoco perdí todo como ella había planeado. Álvaro afrontó sus propias consecuencias. Su implicación en el complot salió a la luz en su trabajo y fue despedido. Su reputación en la familia quedó manchada para siempre. Lo último que supe de él es que trabajaba en ventas en otra ciudad, intentando reconstruir su vida lejos de todos los que conocían su historia. Valeria tuvo que vender algunas de sus pertenencias para pagar los honorarios de sus abogados. Se mudó a un piso pequeño, muy diferente de la casa grande que pensaba que controlaría para siempre. Intentó contactar conmigo varias veces después de que se finalizara el divorcio, pero nunca respondí. No había nada que decir. 2 años después de aquella noche, estaba sentado en mi piso, que ya no me parecía tan pequeño sino acogedor, cuando recibí una llamada de Teresa. Los padres de Valeria y yo habíamos mantenido un contacto esporádico. Constantemente se disculpaban por lo que había hecho su hija, aunque yo siempre les decía que no era culpa suya. Diego, dijo Teresa, abrazándome con la voz, solo quería que supieras que pensamos en ti. Han pasado 2 años desde aquella horrible noche y espero que hayas encontrado la paz. Lo he hecho, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Tomó tiempo, pero sí, por fin estoy en paz. Me alegra escucharlo. Mereces ser feliz, Diego. Mereces estar con alguien que te valore de verdad. Preparado. Después de colgar, pensé en sus palabras. ¿Estaría alguna vez preparado para volver a confiar en alguien? ¿Para abrir mi corazón después de haber sido traicionado tan profundamente? No lo sabía, pero sabía que había sobrevivido. Había pasado por el fuego y había salido por el otro lado, no solo intacto, sino más fuerte. Valeria había planeado mi humillación, había planeado dejarme sin nada, mientras se quedaba con todo lo que mi padre había trabajado tan duro para dejarme. Pero yo tenía otros planes para eso. No me quedé callado, no acepté ser la víctima. Me levanté, luché por lo que era mío y gané. Ella creía que lo controlaba todo, solo que no sabía que yo ya había ganado en el momento en que decidí exponer su plan en lugar de enfrentarme a ella en privado. El escenario era suyo aquella noche, la fiesta de sus padres, el momento que eligió para mi destrucción, pero el final fue mío. No levanté la voz, levanté las pruebas, y eso marcó toda la diferencia.